Buenas noches, mi nombre es Brenda Peter Gambones Camilla. Mi número de matrícula es AL65990. Curso la carrera de Ingeniería en Sistemas y este es mi producto integrador para la materia de Introducción al Derecho. Para comenzar, vamos a definir algunos conceptos que integran el derecho. Entonces, vamos a compartir la pantalla para ver cuáles son estos conceptos y poder irlos definiendo uno por uno. Primero vamos a ver qué es lo que implica el Estado. Es una forma de organización política que cuenta con poder administrativo y soberano en una determinada zona geográfica. Tiene tres elementos básicos: la población, el territorio y el poder. También se denomina Estado al conjunto de instituciones que tienen la finalidad de administrar asuntos públicos. Como segundo tenemos el testamento, que es un acto jurídico mediante el cual una persona decide qué sucederá con todos sus bienes y posesiones una vez que haya sucedido su muerte. El siguiente tenemos la asociación legítima o la asociación intestada. Eso sucede cuando un individuo muere antes de poder elaborar un testamento. En este caso, como no ha sido decidido mediante una manera legal cuál va a ser el fin de su patrimonio, entonces se le otorga al familiar más directo, en el cual incluye todos los bienes de la persona que ha fallecido. Y la asociación voluntaria ocurre, aún si existe un testamento, cuando esa persona decide otorgarle o donarle algún bien o una propiedad a una persona mientras aún sigue con vida. Tenemos también qué son las obligaciones. En el ámbito jurídico, las obligaciones es la exigencia que algún acreedor realiza a un deudor para la satisfacción de una prestación y puede consistir en dar algo, hacer algún pago o en dejar de hacer algo. Como siguiente punto tenemos que es nuestra Constitución. Este es un conjunto de leyes que regulan los tres poderes del Estado: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Cada uno tiene sus propios controles e incluye los regímenes de los derechos y libertades de cada ciudadano. Como siguiente punto tenemos qué son las garantías individuales. Esos son los derechos que todos los seres humanos tenemos simplemente por existir y por tener vida. No importa sexo, edad, religión o nacionalidad. Según se establece en nuestra posición política, son los conocidos como derechos humanos y no se le pueden quitar a nadie bajo ninguna ley. En el caso de qué es la soberanía, es el ejercicio de la autoridad de un territorio. Esta autoridad recae en el pueblo y la delega a su vez a sus representantes, dado que nuestro sistema político es democrático. Finalmente tenemos el concepto de que es un contrato. Ese es un acuerdo voluntario entre dos o más personas o dos o más partes que se comprometen a cumplir y respetar algunas condiciones. Existen muchísimos tipos de contratos, tanto en el ámbito mercantil como también en el ámbito laboral, incluso en el ámbito estatal, con alguna institución de gobierno. Ahora vamos a ver en nuestro siguiente punto qué es lo que podría hacer que nosotros estuviéramos eximidos de algunas leyes jurídicas. Cuando, por ejemplo, ya se hizo el pago, si tenemos nosotros algún contrato, algún pago, entonces, y ya lo hicimos, no tenemos ninguna obligación jurídica adicional con esta persona. La innovación es cuando se celebra un nuevo contrato, pero que existen condiciones diferentes. La compensación es cuando se salda una deuda y ambas partes tienen un adeudo uno con la otra, entonces simplemente digamos que se declara la deuda cero. Si existe algún tipo de remanente, algún tipo de excedente, este se paga a la persona a la que le favorece. En el caso de la remisión, es cuando se perdona la deuda de manera total o parcial, y esto lo puede hacer únicamente aquella persona a quien se le debe, el acreedor. La confusión: si el acreedor y deudor termina siendo la misma persona, entonces esta deuda también desaparece. La rescisión sucede cuando se contrata, por algún motivo se deshace un contrato o se cancela. La dación en pago es cuando nosotros realizamos el pago de una deuda de manera diferente a como se había acordado, con autorización y completo acuerdo de nuestro acreedor. Cuando una tercera persona es quien realiza el pago a nombre del deudor y paga al acreedor lo que se le debe, esto se denomina como una delegación, porque la deuda se pasa a otra persona. Y existe también la prescripción del pago, cuando la deuda ha caducado conforme a ley y conforme a derecho, y esta simplemente deja de existir y ya no puede ser cobrada. Ahora vamos a ver en nuestro siguiente punto qué situaciones se pueden llegar a evitar si nosotros hacemos un contrato. Básicamente son incumplimientos.
que no recibamos el inmueble en las condiciones, que no recibamos el dinero que nosotros habíamos acordado, que no se respeten los plazos, que la posesión no exista, que sea algún tipo de fraude o que también se nos dé menos dinero de lo que más vale. Cierto que un contrato requiere muchos pasos y también requiere muchas personas involucradas, pero sin lugar a dudas, eso también nos va a ayudar a evitar muchos problemas. Ahora, ¿en qué ocasiones puede ser que no se firme un contrato, pero no es necesario cumplirlo? Es cuando se hacen préstamos de manera personal, ya sea a conocidos o también entre familiares. Quizás por la confianza que existe entre ambas partes puede suceder que no queramos firmar un contrato cuando hacemos un préstamo. Sin embargo, esto puede suceder que pues, la persona a la que se ha hecho el préstamo se rehúse a pagar y no hay manera de obligarlo de manera jurídica, puesto que no existe ninguna evidencia de que se haya comprometido, que se haya realizado el préstamo y que se haya comprometido la persona. También en el caso del arrendamiento de una propiedad, ya sea un lugar en oficina, un local o una casa para habitarse, si no existe un contrato de arrendamiento, nosotros no tenemos manera de comprobar que nosotros le prestamos esa casa. Y si nosotros dejamos o sigue pasando el tiempo, esas personas pueden adquirir la propiedad, se le conoce como mala voluntad, y pueden quedarse, incluso podemos perder nuestro patrimonio. Por eso es importante que siempre nos dejemos llevar por contratos para hacer las cosas de la manera legal. Este es el fin de mi presentación. Muchas gracias.